Buenos días, bendiciones del Señor. Sean bienvenidos a esta predicación de la palabra del Señor de esta mañana. Y vamos a hablar hoy y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros acerca de un tema que es poco predicado, pero que es de suma importancia para nosotros, los hijos de Dios, y también para todos aquellos que no le conocen y que puedan tener una oportunidad de conocerle. El gran valor de la cruz. Voy a leer para ustedes, hermanos, en la carta primera, los Corintios, capítulo 1 y el verso 18. Dice la palabra ahí: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y también nos dice en Efesios capítulo 1, del verso 5 al 7, para hacer esta introducción, hermanos, Efesios capítulo 1, versos 5 al 7, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hay tantas personas que no se dan cuenta del gran valor del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Bueno, el mundo no valora ese sacrificio porque viven ajenos a su voluntad. Y yo hago énfasis esta mañana en nosotros, los hijos de Dios. Dice Corintios 1:18, cuando leí ahorita, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a nosotros, ¿qué es para nosotros? Es poder de Dios, dice la palabra del Señor, mis hermanos. Para nosotros es poder de Dios que transforma las vidas, que las cambia, que hace criaturas nuevas, que hace personas de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros seamos. La cruz significa la muerte. Significa una entrega total, significa estar rendidos en nuestra voluntad y estar entregados a la voluntad de Dios. Jesucristo se entregó hasta lo sumo para poder comprar nuestra salvación. Él derramó su sangre para comprar nuestra libertad, mis hermanos. Cada látigo, pensemos en esto, cada látigo que cayó, que dio sobre su espalda, y su cuerpo fue para sacarnos de la esclavitud del pecado. Cada clavo que clavaron en sus manos y sus pies fue para comprar nuestra salvación. Cada gota de sangre que Él derramó fue por amor a nosotros, mis hermanos. Cada pedazo de carne que quedaba en ese látigo cuando era flagelado, era porque Él estaba cumpliendo y humillándose ante el Padre y haciendo su voluntad, y por amor a nosotros, mis hermanos. La palabra dice en Isaías capítulo 53 y en el verso 4 y 5, leemos la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por sus pecados y por mis pecados. El castigo de nuestra paz, de esa paz, hermanos, que usted tiene hoy. Y si tú no conoces a Cristo, puedes tener esa paz viniendo a Él. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4 y 5. Jesús pagó el precio más alto para darnos la oportunidad de la salvación. Esa cruz, que era la muerte en la cruz, era humillante. Esa humillación es de valor incalculable para nosotros, hermanos. No hay manera de calcular el valor del sacrificio en la cruz del Calvario, de nuestro Señor sacrificio. La eternidad nunca podrá decir el gran valor de la cruz de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, mis hermanos. Tantas personas dentro del cristianismo tratan
con liviandad ese sacrificio. Hay mucho egoísmo muchas veces en nosotros. Muchos han aceptado la salvación sin una cruz, sin ese sacrificio. Muchos dicen aceptar el sacrificio de la cruz. Hay muchos que dicen tener fe en Jesús sin realmente comprender el verdadero significado de la cruz de Cristo, mis hermanos. Pero la palabra, como leímos al principio, dice, a los que se salvan, esto es poder de Dios. Corintios 1:18. Jesús vino a este mundo mucho más que solo para hacerte una buena persona. Jesús vino a este mundo con un propósito mucho mayor que solo sea bendecido en salud, en trabajo y en cosas materiales. Jesús vino, hermano y hermana, amigo, vino a este mundo con un propósito mayor que hacerte solamente feliz. Él vino a este mundo para sacarte de las tinieblas a su luz admirable, como Él lo hizo una vez, nos sacó de la oscuridad y nos puso en su luz. Alabado sea el nombre de Dios. Él vino para sacarnos del poder de la esclavitud en que estábamos en el pecado. Vino para lavarnos con su sangre preciosa, mis hermanos, nuestros pecados. Él vino para que seamos transformados por la pureza, por el amor, por la santidad de Dios que se hace disponible para nosotros por la sangre que Jesús derramó. ¿Cuántas personas, hermanos, hermanas, van en busca de beneficios de la salvación? La vida eterna, el gozo, la paz, la vida en abundancia, sin buscar un encuentro verdadero con aquel que derramó su sangre por nosotros. El ser hijo de Dios es más que decir que lo aceptamos, es un vivir en Él. Es un darle ese lugar, es reconocerle que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que ese poder de salvación es en la cruz por usted y por mí. No es suficiente, hermano, solamente aceptar la realidad de la cruz. No es solamente suficiente agradecer superficialmente a Dios como a veces lo hacemos, porque deberíamos de agradecerle mucho más por los beneficios provistos desde la cruz del Calvario para nosotros. Es necesario entonces aplicar el sacrificio de la cruz de Cristo a nuestra vida y hacerlo un vivir en nosotros. El Evangelio es el poder para la salvación, según Romanos 1:16. Hay un cambio poderoso que ocurre cuando tenemos un verdadero encuentro con nuestro Salvador. No podemos ser iguales después de haber encontrado y habernos encontrado con Jesús, amados hermanos, amigos. No podemos ser iguales. Hay una limpieza que ocurre en nuestra alma. Hay una limpieza que ocurre en nuestro corazón cuando derramamos nuestra humanidad delante de Cristo. Nos damos cuenta cuán insuficiente es nuestra propia justicia comparada con la justicia de Dios. Nuestro orgullo y nuestra vanidad delante de Él, todo está descubierto. Todo pecado, todo error, toda maldad. No nos quedará otra cosa más que inclinarnos ante su misericordia y clamarle: perdóname, Señor, lávame en tu sangre. Es allí que la transformación ocurre en nuestras vidas. Ese peso de pecado que se levanta de nuestros hombros, ese gozo de la salvación viene hacia nosotros. Hay cristianos, hermanos, hay hermanos y hermanas que son salvos, pero no tienen gozo, no tienen paz y prácticamente viven la vida como si no hubo un cambio en ellos. Pero la palabra nos habla que Jesús cambia nuestra vida, Jesús nos trastorna, Jesús nos cambia, Jesús nos hace nuevas criaturas. Dice la palabra, ahora somos nuevas criaturas en Él. Lo viejo pasó, lo que éramos se quedó, ahora vivimos en Él. Gloria sea el nombre de Cristo. Jesús dijo a sus discípulos, mis hermanos, en Mateo 16, del verso 24 al 26. Mateo 16, verso 24 al 26.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto significa, mis hermanos, que si somos muertos por Cristo, hallamos vida, porque nosotros hoy tenemos vida en esta vida en que vivimos y vamos a tener vida si morimos, porque pasamos a vivir eternamente con Cristo. Pues dice, porque ¿de qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Habrá algo que el hombre pueda dar por su alma? Nada, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ese precio lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Él pagó ese precio por usted y por mí. Y por todos aquellos que quieran conocerle como su Salvador, Dios les da una oportunidad esta mañana. Jesús dice que si queremos ganar nuestra alma, lo vamos a perder, pero si perdemos nuestra vida por Él, la vamos a encontrar. Gloria sea el nombre de Cristo. La aplicación de la cruz es la muerte al pecado que hay en nosotros. Es morir, hermanos, a nosotros mismos. Es negarnos a nosotros mismos, como dice la palabra y como leímos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo. Tome la cruz, identifíquese con el Señor. Es tomar la cruz, es identificarnos con Él en su muerte. ¿Cómo no estaremos dispuestos entonces a entregarnos a Él cuando Él dio todo por nosotros en la cruz? Aún ganando todo lo de este mundo, disfrutando de todos los placeres de este mundo, hermanos, obteniendo todos los títulos, el éxito de este mundo, que este mundo puede ofrecer, teniendo las riquezas materiales que hay acá, no tenemos nada si no tenemos a Jesús. Hoy estaba leyendo rápidamente la historia de una gran modelo de apellido Hemingway. Era una mujer muy linda y llegó a tener mucho dinero, pero ella vivía triste. Ella vivía en drogas, ella vivía en alcohol, ella vivía en depresiones, porque eso no le daba la felicidad. Lo único que puede darnos la felicidad es reconocer a Jesús en nuestro corazón y decirle, oh sí, Señor, tú eres el dueño de mi vida y tu gozo es mi gozo. Como dice el coro, ¿verdad? El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén. Nada de este mundo, hermano, tenemos si no tenemos a Jesús. Nada tiene un valor. No podemos tener a Jesús plenamente en nuestra vida hasta que no estemos dispuestos a perdernos a nosotros mismos, a entregarnos nuestra vida. No podemos encontrarle a Él hasta que Él sea lo más valioso de este mundo. Y no es el dinero que tenemos, no es la casa, no es el trabajo, hermanos. Lo más valioso que nosotros tenemos, el regalo más grande y más precioso, es Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cómo no vamos a querer entregarnos a Él? ¿Cómo no vamos a soltar nuestra propia voluntad para que Él haga su voluntad en nosotros? Muchas veces luchamos para tener el control, pero es cuando nos damos cuenta de cuán poco valor tenemos nosotros en nosotros mismos si no es por Cristo. Somos valiosos, usted es valiosa, yo soy valioso porque Cristo vive en mí, porque Él me salvó, porque Él es mayor que yo, porque Él es lo más valioso que yo tengo en mi vida. Gloria sea el nombre de Cristo. Aquí es entonces cuando Él tiene el mejor lugar y es lo más valioso para nosotros. Las cosas de este mundo pierden su valor ante nuestros ojos. Fue por eso que el apóstol Pablo, mis hermanos, declaró en Filipenses capítulo 3, del verso 8 al 11. Leemos la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros reconocemos
que Jesús es lo más valioso que tenemos en nuestra vida, entonces vamos a poder decir como el apóstol, pero cuántas cosas para mí, cuántas cosas eran. Vean lo que el apóstol dice, ¿verdad? Y ya yo les he explicado quién era Pablo. Cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado hoy. Hermanos, hoy Pablo estaba hablando al presente de él. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, por ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo quería ser participante de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo tenía la convicción de que el Señor iba a venir estando Él en vida. Él estaba completamente seguro. Pero Dios, Él está con el Señor. Ahora nosotros estamos aquí. No sabemos cuándo el Señor viene. Por eso, hermanos, tenemos que estar preparados. El apóstol entonces dice, las cosas que antes eran importantes para mí, ya no lo son. Yo antes me vivía por el dinero, por la casa, por tener más casas, por tener más entradas, por más trabajo, por más esto, para más ropa, mejor carro y todo esto. Él decía, ya eso para mí ya no es. Cuando comparo lo que antes era importante para mí, me doy cuenta que soy una basura al lado de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y Pablo decía, y lo que yo soy por Cristo, porque Él me amó, porque Él se fijó en mí. Dice la palabra en Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Somos de Cristo? Si es así, gloria sea el nombre de Él. Yo digo amén. Pero la palabra dice que ya hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y con nuestros deseos. Gálatas 2:20, un verso que debemos de llevarlo en nuestra mente, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, he llegado a ser semejante a Él en su muerte. Yo he muerto a mi voluntad. Las cosas de este mundo no tienen la importancia que tenían para mí hoy. Yo me he dado cuenta de algo. Siento que Dios mostró este principio, hermanos. No podemos encontrar cuánto vale el sacrificio de Cristo en la cruz hasta que nos damos cuenta cuán poco vale este mundo, cuán pequeño soy delante de su presencia. Y lo que soy es por su misericordia y por su amor. Encontramos a Él cuando perdemos nuestra voluntad. Cuando morimos a nuestra propia vida, a nuestros propios deseos, hermanos, su voluntad llega a ser nuestra voluntad. Y entonces disfrutaremos al Señor y vamos a anhelar estar en su presencia. Hermano, mire, cuando nosotros muramos a nosotros mismos, cuando nos neguemos, dice la palabra del Señor, entonces vamos a anhelar estar en su presencia, en su templo y gozándonos con el gozo que Cristo nos dio. Mientras esto no suceda en nuestra vida,
vamos a estar dominados por nuestra voluntad y muchas veces nuestra voluntad va a estar gobernado por la carne y esa carne va a decir, no hagas lo que ellos van a hacer. No, tú no lo hagas. No te salgas de este círculo tan tranquilamente en que estás. Pablo decía, yo quiero ser partícipe de los padecimientos de Cristo. Amar a Cristo, hermanos, es amarlo a Él más que a cualquier otra cosa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, dice el Señor. El que ama a su hija o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Esa palabra está en Mateo en el capítulo 10, el verso 38 en adelante. ¿Cuánto vale para ti esta cruz? Este sacrificio. ¿Cuánto vale para ti la sangre que Jesús derramó en la cruz por ti? A veces, hermanos, pongamos atención a esto. A veces pensamos que le hacemos un favor a Dios cuando nos congregamos, que le hacemos un favor a Dios cuando leemos su palabra, que le hacemos un favor a Dios cuando oramos, que le hacemos un favor a Dios cuando compartimos con otros hermanos. Pero hermanos, no nos engañemos. Dios no necesita de usted y de mí en el sentido de que dependa. Nosotros necesitamos de Él. Él nos salvó, Él nos escogió, Él nos predestinó, Él nos amó, Él nos glorificó, hermanos. Él nos conoció. ¿Para qué? Para que la palabra suya siga corriendo, para que esa promesa que Él dio a su iglesia, que ni el infierno ni las puertas del Hades prevalecerán con ella. Nosotros pertenecemos a la iglesia del Señor. La iglesia prevalecerá y la palabra seguirá siendo predicada, mis hermanos. Por eso es entonces que nosotros somos los que necesitamos del Señor. Nosotros necesitamos del Señor. El que no lleva su cruz y no viene en pos de mí no es digno de mí. Porque ¿quién de nosotros, dice la palabra del Señor, que necesita hacer algo? Bueno, calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él. Y van a decir, este hombre que, mira, empezó y no pudo terminar. O el rey que marcha a la guerra, ¿recuerdan esta palabra, verdad? ¿Recuerdan esto, hermanos? Está en Lucas, el rey que, no se lo búsquenlo después, el que va a la guerra y entonces se sienta y considera que yo voy con 1000, pero el que viene con 10,000. Bueno, no voy a poder, mejor voy a hacer la paz. Entonces, cuando aquel está lejos, le envía una embajada y le dice, hagamos paz. Así pues, dice la palabra, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando contamos el costo de la cruz, es un precio demasiado alto, hermanos, que nosotros no podemos pagar humanamente. Es un regalo de Dios. Solo podemos dar lo mejor de nosotros mismos, entregarnos, renunciar a nosotros, negarnos a nosotros mismos y decirle al Señor, tú eres mi todo. Tú eres mi todo, mis hermanos. Gloria sea el nombre de Dios. Pablo decía en Gálatas 6:14, lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién, dice el mundo, me es crucificado a mí y yo al mundo? Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. ¿Cuánto vale la cruz de Cristo para ti? ¿Cuánto sacrificio? Hay muchos que no quieren entregar, ya siendo hijos de Dios, no quieren ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Hay muchos que, como aprendimos en la escuela dominical, están conformándose a este siglo,
Y Dios dice que nosotros tenemos que transformarnos todos los días. ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a tomar su cruz y seguir a Jesús? ¿Eres tú uno de ellos? Di amén en tu corazón y con tu boca, dilo que se pueda oír. Sí, Señor, yo quiero ser uno de esos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que cueste para seguir a Jesús? ¿Cuántos podrán decir esta mañana, oh sí, Señor, tú eres lo más importante en mi vida? ¿Cuántos pueden decir esta mañana, Señor, lo que yo tenía ahora ya no es tan importante? Ahora tú eres lo más importante. Ahora tú eres lo más valioso que yo tengo. Ahora reconozco ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz. Porque ahí el Señor clavó esa acta que nos era contraria y pagó el precio por nosotros. Gloria sea el nombre de Cristo esta mañana. Si hay alguien que no conoce a Jesús todavía, el regalo de la cruz está abierto para ti. Puedes venir al Señor. Aún es tiempo. Él está a la puerta, pero aún es tiempo. Ven a Jesús. A veces preguntas, ¿pero cómo? Yo no sé. Donde estés, reconoce tus pecados. Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor de todo corazón, con tu boca, que Él te pueda escuchar. Y dile, Señor, yo quiero que seas el Señor de mi vida. El Señor te perdonará y te hará su hijo o su hija. Ven a Él. El Señor te está llamando. ¿Puedes oír su voz llamando? Como dice el himno, donde quiera que esté fiel, te seguiré. Podemos decir, sí, Señor, a donde tú vayas, a donde tú me envíes, ahí yo te seguiré. ¿O todavía nos hace falta entregar estas partes al Señor? Nos hace falta entregar esa parte de nuestra vida para que Él la cambie. Oramos esta mañana. Dios precioso, gracias en nombre de Jesús. Padre, la gloria. Alabado sea tu santo nombre, oh Señor. Gracias. 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 Por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Por la vergüenza, por la humillación que tú pasaste por nosotros, Señor, por amor a nosotros. Oh Señor, gracias esta mañana. No podemos decirte más que alabado sea tu nombre, Señor, que bendita sea tu palabra. Ayúdanos a reconocer cada día, Señor, que tú eres lo más importante para nosotros. Ayúdanos a quitar nuestra mente del afán de este mundo, de las carreras, de las precisas, centrarnos en alabar y bendecir tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de toda honra, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús, damos gracias por esto. Amén. Bendiciones del Señor, mis amados hermanos, hermanas, amigos. Que la palabra de Jesús pueda llegar a ustedes esta mañana, impactarles sus vidas y pueda cambiarles y podamos reconocer que Él es el mejor sacrificio para nosotros. Nos vemos en una nueva ocasión. Bendiciones del Señor.